Yo soy la que manda aquí. Somos las caras de Raw. If you want to stop me, you have to kill me, is what she said. Eso fue como una invitación, ¿no? El equipo de Liv está más fuerte que el equipo de Rhea. Ay, qué bonito presentarla. Por favor, demos la bienvenida a mi tocaya, Raquel Rodríguez. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, gracias por tenerme hoy. Estoy bien feliz de regresar aquí con ustedes. Ya tenemos mucho tiempo que no hablamos. Oh, sí, felices de tener otra vez aquí a Raquel Rodríguez con nosotros. Thank you. Te extrañamos mucho, Raquel, y pues bienvenida de regreso. Claro que este regreso en WWE Bad Blood fue completamente inesperado. Todos nos quedamos completamente helados, y especialmente porque llegaste a intervenir para ayudar a Liv Morgan y atacar a Rhea Ripley, ¿no? Pero queremos saber qué estaba pasando por tu mente en ese momento. ¿Ya es algo que tenías planeado o simplemente tú actuaste así por instinto? Muchas de mis acciones son instintos, pero yo quiero decir que mis acciones eran por la razón que yo soy bien leal a Liv Morgan, mi hermanita, mi chiquita. Tenemos una buena relación desde el comienzo. Cuando nos poníamos, unos 2 años pasados, 2 years back, nos ponieron juntas, nomás random. Aquí estamos, otra tag team, y de ahí teníamos una conexión. Y yo sé que ella simplemente tiene un gran plan, y lo que ella es una campeona maravillosa y diferente, algo que este locker room de mujeres necesitaba, una líder como ella. Qué bonito que hables así de ella. Después vamos a hablar más de la relación entre tú y ella, pero vamos a hablar ahora de tu accionar, de tu parte como de Judgment Day, y eso es un cambio muy grande en tu carrera. ¿Cómo se dio esta unión, Raquel? ¿Qué sientes que tú puedes aportar al grupo y cómo ellos han influido en tus acciones? Pues el Judgment Day me ayudó a crecer. Yo digo como un talento de WWE. Me siento más poderosa, más fuerte, más chingona, más lista para cualquier persona que me quiera entrar en el ring conmigo. Y yo sé que Rhea Ripley todavía es el mommy de WWE, que todos le miran como la más poderosa, la más grande. Pero yo regresé especialmente para decir a todo el WWE universo que eso no es cierto. Yo soy la que manda aquí, y yo voy a enseñar eso con el ejemplo de Rhea Ripley. Y precisamente tú has estado, ahorita que hablabas de Liv Morgan, y has estado a su lado todo este camino desde que regresaste. Y también la ayudaste, o estuviste a su lado más bien, para convertirse en la primera campeona de Crown Jewel. Y bueno, te enfrentaste a Nia Jax y también evitaste que Tiffany Stratton canjeara su maletín. ¿Qué difícil o qué tan difícil fue para ti manejar todas estas amenazas que venían por todos lados y mantenerte enfocada? Fue bien difícil porque todas las mujeres que están ahí son nuevas. El año que yo estaba afuera de lucha, afuera del mundo de WWE, yo estaba mirando todas estas estrellas creciendo. Tiffany Stratton se vino como una nueva de NXT y entró con mucho poder y ahora mucha atención también. Y también tiene la ayuda de Nia Jax, que siempre fue una gran montaña para crecer, ¿no? Y también tenemos a todas las nuevas. Es bien difícil quedar enfocada, pero como tengo a Liv Morgan ahí conmigo a mi lado, yo quiero decir como 4 ojos. Podemos mirar por cualquier lado, estamos listas y tenemos más experiencia juntas también como hermanas. Es la relación de yo y ella. Tiffany y Nia no tienen la misma relación, no es la misma cosa. Es interesante la forma en que hablas de Liv, porque sí, tú y ella forman una sólida alianza y sabemos que no siempre tuvieron la mejor relación. ¿Cómo fue que comenzó Raquel Rodríguez a dejar esas diferencias detrás con Liv Morgan para ser un equipo tan formidable que además las llevó a ser 2 veces campeonas en pareja? ¿Qué te hizo tomar exactamente la decisión de olvidar todo eso y estar al lado de la campeona mundial? Los problemas y las cosas que pasaron dentro yo y Liv fueron cosas chiquitas, como de hermanas, te digo, como una relación de hermanas. Con mi propia hermana, yo siempre estoy peleando. Y si tienes hermanas, tú sabes cómo es.
tienes una hermana grande y una chiquita y si son casi de la misma edad van a estar cabeza y cabeza, ¿no? So, los problemas que teníamos cuando me dio la cachetada y tal vez unas veces en el Elimination Chamber, otra jaula que entramos juntas, esos eran cosas bien chiquitas que yo puedo ponerlos atrás. Movemos de frente, ¿no? Aquí estamos con Judgment Day, estamos en frente de los jefes de todo WWE, somos las caras de Raw. So, eso es mi focus por ahorita, que vamos a estar aquí cada lunes en las más poderosas en todo el locker room. Sí, las hermanas definitivamente de repente tienen ahí sus cosas. Pero a ver, yo quiero saber, Raquel, cuando tú y Liv atacaron a Rhea en el estacionamiento, todos quedamos pero súper sorprendidos. También quiero saber si esto ya estaba premeditado o fue por instinto que las llevó a este momento tan fuerte. Pues hay cosas que no podemos hablar mucho de porque son cosas que quedan dentro de relación de yo y Liv. Pero yo quiero decir que Rhea Ripley era la persona que she instigated it, ¿no? Ella mandó ese mensaje, me tienes que matar si quieres pararme. If you want to stop me, you have to kill me, is what she said. Pero nosotras no tratamos de matarla, no vamos a ir ahí, pero eso fue como una invitación, ¿no? Para mí se escucha como una invitación. ¿Tú crees que ese momento marcó un punto como ya no puedes regresar para atrás nunca más en la rivalidad que tú tienes con Rhea? Esa rivalidad yo digo que no está acabado, yo sé que va a regresar, pero eso sí fue un mensaje para ella, para que sabe que ya no somos las mismas personas que ella recuerda. La última vez que yo hablé con ella de buenas fue 1 año y medio de pasado, creo, o más. Siempre teníamos algo, ella siempre quería hacer más de esto, más esto, más esto. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Nunca habla de mí en sus historias. Si no fue para mí, yo no creo que Rhea Ripley iba a ser tan grande de una mami que todo el universo se mira. Pero ella nunca habla, ni me da gracias ni nada, pero está bien. Yo tengo mi hermana, yo tengo mi nueva familia del Judgment Day. Y con eso me siento bien confident, bien lista para lo que sea. Y eso es lo que vamos a enseñar en War Games, que el equipo de Liv está más fuerte que el equipo de Rhea. Ese jaula no le va a proteger a nadie. A nadie. Es interesante lo que señala porque justamente War Games estarás aliada con superestrellas con las que has tenido conflictos recurrentes y frecuentes como lo son Nia Jax y Tiffany Stratton. ¿Cómo planeas trabajar con ellas, especialmente considerando las diferencias pasadas entre ustedes para lograr una victoria sólida en tu equipo? ¿Qué tan complicado será dejar esas tensiones entre ustedes detrás para el bienestar y la victoria de tu equipo? Yo digo que es bien fácil para nosotros porque mira quiénes están en el otro equipo, personas que tienen más grandes problemas con. Nia Jax no está preocupada por John ni por Liv, está preocupada por Naomi, por Bayley, por Bianca, los 3 que están atrás de ella por su título. Y también el Tiffany también, porque ya miramos que tiene que 1 vez, 2 veces, que ya quiere ser el cash-in con Nia Jax allí. So, Nia Jax tiene otras cosas para preocuparse. Como nosotras, nuestro problema es Rhea Ripley. No vamos a decir que no vamos a enfocar en las otras. Yo sé que las otras también van a estar ahí listas para hacer cualquier cosa para ganar. Pero nosotras también tenemos nuestro plan y también sabemos que el equipo está fuerte. Por hoy, por War Games, el equipo está bien fuerte. ¿No te da miedo de repente que Tiffany Stratton haga una jugada y quiera caerle encima con el maletín a tu mejor amiga, tu hermana? No, yo voy a tener ojos en Tiffany Stratton también. No estoy preocupada por ella, por nada. Ni ella, ni su briefcase, ni sus tacones, lo que ella va a traer, lo que sea. No es mi problema. Ya veo que Liv está muy, muy protegida. Y a ver, retomando un poquito este tema de los equipos, ¿no? Bianca y Jade pues lograron derrotarlas hace algunas semanas y en ese momento se formó el equipo rival y se une Rhea Ripley. ¿Qué opinas del equipo que ya nos empezaste a contar un poco, pero que nos cuentes un poco más? ¿Y qué crees de diferente que tiene tu equipo y si tienen lo necesario para vencerlas? Pues el equipo de Rhea Ripley, Bianca, Naomi, Jade y Asuka es bien fuerte. Mira los nombres que yo ahorita
te dije, son superestrellas, mujeres que eran campeonas, que son campeonas, pero también tienen sus problemas dentro de su mismo equipo, no como nosotras. Yo tengo mi hermanita Liv. Naya tiene a sus amigas, las dos amigas, Candice y Tiffany. Yo tengo mucha confianza que Naya sabe lo que está haciendo con esas dos. Pero el otro equipo tienen problemas, tienen sus cositas, Bailey dentro, Io y Naomi, y todas tienen el mismo título, la oportunidad de luchar contra Naya. Pero yo digo que van a tener unas cosas que no van a hablar, no van a estar en la misma página como nosotras. Nosotras ya estamos desde el comienzo del equipo, desde creating the team, ya tenemos nuestro plan de attack. We're ready to go for a plan of attack. Tú mencionaste ahorita algo de Rhea Ripley y quiero ahondar un poco más con respecto a eso. Desde tus días en NXT, tú has tenido una rivalidad intensa con Rhea Ripley que ha involucrado lesiones, combates brutales y enfrentamientos memorables, para no decir también ataques tras balinas. ¿Tú sientes que finalmente War Games podría ser, por lo menos para ti, Raquel Rodríguez, el final de tu rollo, de tu problema con Rhea Ripley, o todavía hay mucho más entre ustedes que resolver después de War Games? Yo digo que hay mucho más. Esto nomás está como reigniting the fire. Estamos comenzando el fuego de nuevo con esta lucha de War Games. Pero yo digo que vamos a tener mucho más después de esto, porque yo sí quiero mi momento con Rhea Ripley. Yo sé que ella también quiere ese momento. Y ahorita en War Games tenemos muchas personas y no podemos decir esa parte de nuestra historia. Y tenemos una historia muy larga. Muchas más cosas van a pasar. Yo digo que después de War Games no se para nosotras. Y bueno, a ver, retomando esto de qué viene para ti después de War Games, pues, ¿hay algún campeonato que estés persiguiendo en este momento? Pues, en este momento quiero decir no, porque mi primer cosa es proteger a mi hermana, que es la campeona y que yo le estoy apoyando como mi campeona. Pero tal vez los campeonas de parejas, si quieren tener otra oportunidad con dos personas que son 2 veces campeonas, buena competición, siempre voy a estar listo para eso. Imagina Liv con 2 y yo también con el mío. Bueno, Liv va a tener 3, ¿no? Va a tener el Women's Weight, el Tag y el anillo también de Saudi. 3. Además, eso le va a doler mucho a Rhea Ripley, porque Rhea Ripley fue la causante principal de que ustedes perdieran la última vez los títulos en pareja. Así que esa es otra forma de golpearla de una forma diferente. Yo sé que ella siempre está mirando. Todas las acciones que nosotras tomamos le van a lastimar a ella. Ella quiere estar en esta relación de hermanas, pero no tiene ese con nadie. Lo siento por ella, pero no tanto. Qué bueno volver a verte en WWE, Raquel. Nos hace muy felices saber que tú estás en tu casa. De verdad, te deseamos la mejor de las suertes. Amigos, hay que despedir a la asombrosa Raquel Rodríguez, que se prepara para War Games, y creo que esa preparación va a ser, como digo yo, de candanga como rondanga. Qué bonito verte, Raquel. Te deseamos lo mejor. Por favor, no te pierdas que esta es tu casa. No, yo sé. WWE Español, siempre voy a estar aquí para ustedes también. Te amo. Igualmente. Te adoramos, Raquel, muchas gracias. Pues ahí lo tuvieron, familia, Raquel Rodríguez. De verdad que qué gran mujer, qué gran atleta, qué gran corazón, ¿no, Marcelo? Yo la quiero ver campeona mundial pronto, o campeona de WWE pronto, o ¿qué sería? Problema para Liv, problema para Naya. Mira, mejor lo dejamos ahí. Yo la quiero ver campeona, punto en boca, de lo que sea. Ya veremos, pero yo creo que el oro se le debe de ver muy bien. Pero familia, le recordamos a todos que no se pueden perder WWE Survivor Series War Games en vivo desde Vancouver, Canadá, este sábado 30 de noviembre a las 6 p.m. hora del este, a las 3 p.m. hora del Pacífico por Peacock en los Estados Unidos. Así es, querido, y para América Latina a las 5 p.m. en México, 6 p.m. Perú y Colombia, y 8 p.m. en Chile y Argentina en WWE Network. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición muy especialísima de la previa de Survivor Series War Games. Los esperamos en los Juegos de Guerra Cabalga. Hasta la próxima.